en el año 2017 a Panamá para darnos un seminario que duró varios días, tanto en la ciudad de Panamá como en el interior, que se llamó Comportamiento del Consumidor, Tendencias fue del mercado internacional en pollo y en huevo. Ahora este seminario de comportamiento del consumidor pues viene muy, muy en su momento para ver qué nos puede decir Alejandro, quien es un profesional egresado de un programa avanzado de gerencia en la Universidad Michael Murphy de Dublín, Irlanda. También fue egresado del Politécnico Gran Colombiano en Bogotá, en Administración de Empresas, con énfasis en finanzas. Tiene una maestría en Gerencia de Mercadotecnia en la Escuela de Posgrado del Politécnico Gran Colombiano en Colombia, ¿no? Y ha realizado estudios en la Universidad de Costa Rica, en el Tecnológico de Monterrey y en Argentina. Así que tiene créditos de sobra y todo el espíritu para darnos el mejor seminario. Así que tiene experiencia de 20 años trabajando en áreas administrativas, financieras, de mercadeo, ventas, dirección, y ha participado como ponente en diferentes eventos de la industria en toda la región a nivel internacional. Así que yo creo que deberíamos darle la bienvenida pues de una vez a Alejandro y María, agradecer también pues la disposición que tuvo tan pronto lo llamamos para María, si que me permites un par de minutos. sí, aquí está el presidente de ANAVIP. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está, señor Castroverde? Un gusto que nos estés compartiendo esta tarde y te queremos agradecer. Igualmente, bueno, como países hermanos que somos, también solidarizarnos mutuamente en estos momentos que estamos viviendo, que la verdad que son inéditos, nunca esperados. Para, creo que podemos decir con toda seguridad que hay un antes, hay un ahora y habrá un después de la pandemia y que son escenarios pues que de los cuales estamos aprendiendo en estos momentos. Seguiremos lógicamente en los próximos por lo menos 2 años viviendo las secuelas de esta situación y desde luego todas las experiencias como la que tú seguramente nos vas a compartir esta tarde son enriquecedoras para nosotros porque efectivamente tú has estado por acá, Alejandro, y sabes que este es un mercado bien pequeño y que Panamá, a pesar de que tiene 4 millones de habitantes, ha tenido una, una cantidad significativa de casos positivos de COVID. Hemos estado bastante golpeados en ese sentido. Hasta ahora se está viendo algunas señales de que está bajando la intensidad de los contagios y la cantidad de fallecimientos y demás, pero creo que hemos aprendido mucho, sobre todo en el tema este de acortar distancias y en las comunicaciones, pues creo que ha sido la mayor ganancia que hemos tenido y saber que nos enfrentamos a un futuro con algunas interrogantes, con bastante incertidumbre y que tenemos que ser muy creativos, muy innovadores, muy eficientes en lo que hagamos. Así que, sin más, queríamos darte la bienvenida y decirte que, aunque tú no lo creas, esta es una conferencia internacional, porque estás tú que eres de México, pero aquí hay otros participantes de otra república que se llama la República de Chiriquí. Varios están conectados acá, así que cuando regrese por acá tienes que visitar la República de Chiriquí, que está aquí al lado nuestro, Alejandro. No, claro que sí. Bueno, estamos a tu orden, Alejandro, y muchas gracias nuevamente. Gracias, igualmente estoy a las órdenes de ustedes. Bueno, sin más
sin más preámbulos, muchas gracias por esa bienvenida. Muchas gracias a la señora María Lavinson, a Naví, pues por esta invitación, por permitirme volver a estar con ustedes. Para mí siempre es un gusto trabajar con esta asociación. Para mí es una de las asociaciones estándares de América Latina en cuanto a temas de avicultura y sobre todo pues por todo el trabajo que se hace, ¿no? Y por la fuerte influencia que tienen en la región. Y sí, evidentemente, como le decía el señor Castro Verde, muchas de las cosas que nos estamos enfrentando pues son novedosas. Esto nos ha obligado, sí, a ser más eficientes, nos ha obligado a romper muchos paradigmas, ¿no? A cambiar muchos escenarios de cómo veníamos trabajando y cómo se venían haciendo las cosas antes, ¿no? Y yo creo que el principal mensaje para iniciar pues es precisamente esa necesidad de esa ruptura de paradigmas, ¿no? Todos los planes que habíamos hecho el año pasado, pues evidentemente hoy ya no aplican. Siempre hacemos esa planeación estratégica, ¿no? Y definitivamente pues lo que se había planeado para lo que era este 2020, pues nadie estaba preparado, ¿no? Habíamos pensado incluso, bueno, pues el virus está en China. De hecho, pues muchos que estamos en la industria, pues creo que alcanzamos a viajar incluso a Atlanta. Fue prácticamente el único evento en el que pudimos estar. Y ya regresando a Atlanta nos pasó precisamente en el aeropuerto, nos retuvieron, entraron los médicos a medir temperatura, nosotros no entendíamos bien qué había pasado. Evidentemente en Atlanta sí, a la gente de China y de Asia pues le pidieron el favor de no viajar, pero hasta ese momento pues todo se mantuvo normal. Todo el mundo estuvo a la expectativa hasta que, bueno, prácticamente en marzo es cuando las economías latinoamericanas se cierran y es cuando empezamos pues a ver los diferentes efectos que esto empieza a tener en nuestra economía y en nuestra sociedad, ¿no? Si vemos, pues evidentemente, y esto se ha hablado bastante, cuáles son las industrias que van a ser pues más afectadas y las industrias pues que en su medida pues van a ser lo menos afectado posible, ¿no? Y claramente pues las industrias más afectadas por ese tema de estos cierres pues son el turismo, el transporte aéreo y marítimo, el automotriz. Y dentro de los potenciales ganadores, pues está la agricultura, el comercio electrónico, la industria alimenticia, y la que definitivamente pues va a ser la gran ganadora, pues va a ser la industria de servicios médicos, en donde pues se notó claramente que evidentemente se tiene que trabajar o se tiene que dar un enfoque importante hacia la necesidad de poder tener una buena cobertura de servicios médicos precisamente para poder atender este tipo de situaciones. Lo que esta pandemia vino a mostrar también fue la vulnerabilidad de los estados y, para poder atender precisamente a las personas de los pacientes. De alguna manera, las economías se cerraron precisamente por esa necesidad de los gobiernos de poder atender a los potenciales pacientes en las clínicas y hospitales, y para evitar pues esos contagios masivos, lo que decidieron fue más bien entonces de alguna manera difuminar un poco esa parte de contagios, o que se dieran poco a poco para que el Estado o los servicios médicos pues pudieran atender esa necesidad. Claro, obviamente viene la segunda parte, que es la gran discusión del debate, ¿no? ¿Y qué pasa con todas las personas, y sobre todo en América Latina, que vivimos tanto de la economía informal, ¿no? Hay mucha gente que si no salía a trabajar, pues no comía, porque pues vive desde las ventas o del negocio diario que pudiesen llegar a tener, y eso es parte de lo que va a ser esta crisis a la que nos vamos a enfrentar, ¿no? Vemos este racional de recuperación por sectores, en donde pues estamos ahorita en este momento yo diría que estamos en la segunda fase, que es la fase de estabilización, que es ahora en este último trimestre del año, que ya las economías pues empiezan medianamente a abrirse, y se empieza a retomar lo que llamamos esta nueva normalidad. Para nosotros en el sector avícola, pues sabemos que diciembre es un buen mes. Sin embargo, yo sí les pediría que lo manejen con un poco de manera conservadora, perdón, porque sí va a haber una Navidad austera. O sea, definitivamente los bolsillos de los consumidores se van a ver bastante afectados, y no vamos a tener los diciembres con altos niveles de consumo como solíamos tenerlos en años anteriores. De hecho, en este momento no, desde mi punto de vista, no se justifica esa comparativa de lo que eran las ventas del trimestre de este año versus el trimestre del año anterior, porque son realidades completamente diferentes.
Se espera que empecemos a ver, pues ahora sí que a salir de estos números negativos hacia tal vez el segundo semestre del año entrante, ¿no? El primer semestre pues vamos a estar en esta parte de lo que es la recuperación y ya pues digamos que hacia el segundo semestre pudiéramos esperar a ver nuevamente crecimientos en las economías. Eso en el escenario positivo, ¿no? Porque está también el escenario negativo en donde existe el temor de que venga el rebote de los rebrotes hacia diciembre y nos lleve nuevamente a volver a cerrar las economías. Esperemos que eso no suceda. Afortunadamente, pues ha habido o hay noticias de que va a haber vacuna pronto. Se espera que en América Latina, pues ya las personas estén vacunadas también durante ese primer semestre del año. Hay varios países que están participando con ese tema para lo que es ahora sí que la producción de vacunas para América Latina, pues en Argentina se van a fabricar y en México se van a envasar y de acá se van a distribuir pues al resto de países. Entonces esperemos que evidentemente pues la vacuna funcione y ya pues podamos retomar ahora sí nuestras pues ahora sí que acciones normales hacia ese segundo semestre del año entrante. ¿Qué ha pasado con las personas? Sus comportamientos y preocupaciones pues han cambiado, ¿no? Hoy por hoy para las personas lo más importante es la salud y bienestar. La economía en casa, porque la casa se volvió el lugar de trabajo, el lugar de estudio, el lugar de entretenimiento. Entonces, todo se entra alrededor de lo que es la casa. Hay mucha expectativa de qué va a pasar. Todo el mundo dice, bueno, ¿qué va a ser este nuevo futuro? ¿Qué va a ser esta nueva normalidad de la que todo el mundo está hablando? Ya veníamos desde antes con ese tema de bombardeo de noticias que no necesariamente eran reales, entonces ya las personas han aprendido a ser mucho más selectivas y ya tienen sus fuentes de confianza de información a quienes sí realmente le creen y a quienes no le están creyendo, ¿no? Viene una priorización de lo que es la importancia del endeudamiento, en donde de alguna manera muchas de las personas que han quedado sin trabajo, que han tenido que reducir su nivel de ingresos, pues entonces se han preocupado precisamente por liberarse de esas deudas precisamente para que de alguna manera pues puedan sobrepasar esta crisis de la mejor manera posible. Al estar en casa, pues obviamente hay más consumo de televisión abierta, muchísimo y se incrementó impresionantemente lo que es el consumo de contenido digital, pues lo tenemos precisamente con ese tipo de pláticas que estamos teniendo en este momento, en donde incluso pues vemos que al día hay alrededor de 3 o 4 pláticas de capacitación y actualización sobre lo que está sucediendo. Obviamente, pues ya las personas no están saliendo, entonces, pues lo que es transportes, pues bajó muchísimo, incrementa el uso de las redes sociales. Compras en línea, ahora vamos a entrar a hablar un poco más a fondo sobre ese incremento fuerte que hubo. Mucha más atención a los precios, porque claro, cuando yo tengo la posibilidad de comparar precios y ver alternativas en línea, pues obviamente entonces puedo tener una mejor selección, ¿no? Una mejor planeación financiera y posponer las compras, ¿no? Todo lo que eran esas compras que a veces se hacían por impulso. Las personas iban al centro comercial o al mall y hacían mucha compra de impulso, pues ahora ya no se está haciendo porque precisamente procurando cuidar esa economía, pues se ha priorizado lo que realmente es necesario y esencial y es ahí en donde se está enfocando la parte de las compras. Se espera ahora con estos nuevos cambios que precisamente muchos de los gobiernos lo que hicieron precisamente pues fue para poder ayudar a subsanar un poco la parte de la economía, sobre todo en las poblaciones pues más vulnerables, pues fue de alguna manera pues liberar algunos fondos, liberar créditos o de alguna manera respaldar los créditos para que la banca pudiera prestarle dinero a las personas, pero obviamente pues el gobierno tiene que recuperar todo esto. Entonces, algo para lo que nos tenemos que preparar el año entrante, van a haber reformas tributarias, definitivamente. Ese hueco fiscal o ese vacío fiscal que se generó a partir de todo esto, pues se va a tener que cubrir. El gobierno, pues también al haber subsidiado, muchos de los gobiernos al haber subsidiado, pues muchas de las empresas pues van a estar controlando que evidentemente se haga bastante o estén haciendo bien las cosas. El gobierno se espera también pues que empiece a regularizar todo lo que es la banca y lo que habíamos hablado mencionalmente, ¿no? Va a haber una reestructuración de los sistemas de salud para mejorar. ¿Qué esperan las personas de las empresas? Pues se espera entonces, o estamos esperando pues que las empresas nos retribuyan de alguna manera, pues volviendo a todos esos puestos de trabajo que se perdieron durante este año, pues que de alguna manera se puedan recuperar y se puedan recuperar de una manera rápida, que las empresas presenten estrategias importantes para lograr crecimientos sostenidos
Y a raíz de los confinamientos y a raíz de que se paró todo, pues se vino a crear una conciencia importante sobre el cuidado del medio ambiente. Empezaron a salir muchas imágenes eh, sobre, no sé, ya no se ve la nube de contaminación sobre lo que eran las ciudades chinas que eran altamente contaminadas, o en algunos lugares de la India, entonces ya se podía divisar el monte Everest. Las playas estaban más limpias, las aguas más cristalinas, entonces eso ayuda también a que las personas vengan a tener una conciencia que ya venía sucediendo, pero de alguna manera pues más importante hacia lo que es la parte de cuidado medioambiental. Entonces esta parte por parte de las empresas pues va a ser fundamental, tienen que adoptar estas medidas porque las personas van a estar muy atentas a ver qué empresas sí aprendieron la lección y pues definitivamente cuáles no necesariamente. Pues para este año, pues vemos un año y se habla pues que desde la crisis de los 30, pues no se había tenido una crisis económica tan grande, en donde pues la economía en nuestra región pues se espera que decrezca el PIB en el 5,3%. Para el caso de Panamá, pues se espera un decrecimiento del 2% para este año, que dentro de, si vemos, pues dicen por ahí, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero sin embargo, si vemos los números del resto de países de la región, pues vemos que Panamá es de los que más o menos afectado, pues va a salir, ¿no? Si lo comparamos con países como México, que se espera hasta el 10% de crecimiento, eh, o para el caso de países como Argentina, Brasil, pues de alguna manera, pues dentro de lo malo, pues es, digamos que tal vez lo menos malo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las preocupaciones económicas? Pues obviamente los consumidores están preocupados por su nivel de ingreso, la preocupación pues por la crisis económica que se viene y sobre todo pues por la dificultad de la consecución de empleo, precisamente por esta cantidad de puestos de trabajo que se han cerrado. Entonces en este momento, pues esos son los puntos que más atañen en este momento a las personas, ¿no? ¿Cómo voy a tener el suficiente capital o la suficiente liquidez para poder subsanar mis gastos? Cómo esta crisis económica nos va a afectar a nosotros a nivel de familia y cómo yo que me quedé sin trabajo o mi empresa que tuvo que cerrar, pues ahora qué voy a hacer, cómo me voy a ocupar. Eso es lo que está ahora muy en el foco de las personas. Pasaron cosas interesantes en cuanto a la parte de consumo, ¿no? Increíblemente, y bueno, creo que en todas partes vimos que en un inicio, por alguna razón que todavía nadie ha sabido explicar, las compras de pánico de papel higiénico, pero seguido de esto, después vinieron las compras de todo lo que son limpiadores y desinfectantes, incluso pues en muchos países pues hubo escasez precisamente de todos estos geles antibacteriales y de alcohol, incluso pues muchos de los supermercados tuvieron que racionarlos. Después, en una segunda etapa, viene un incremento en las compras para todo lo que es temas de cuidado personal, cremas, jabones, maquillaje, tuvo un crecimiento importante. Luego viene ya la compra por la parte de canasta de salud, de consumo de alimentos pues más saludables. Las personas de alguna manera pues aprovecharon este tiempo, muchos para hacer dieta, muchos para hacer ejercicio, leer libros, cuidarse mucho, entonces de alguna manera pues viene este consumo entonces de productos y alimentos pues más saludables. Así fue como se ha venido comportando pues un poco el tema del mercado. Interesante las personas o el incremento que se da en compras de alimentos en plazas de mercado. Y este comportamiento pues, se vio más marcado en Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Chile, República Dominicana, en donde las personas en lugar de ir al supermercado, pues prefieren ir a la plaza abierta, al mercado abierto y ahí comprar los productos, tal vez uno, pues por un tema de cercanía, por un tema de economía, por un tema de consumo local, apoyar al campesino. Entonces viene esta preferencia por parte de las personas en América Latina. Ese fue un efecto bastante particular de nuestra región. Y en la parte de comercio electrónico, en donde pues fue China en donde se rompió esto, o sea, hubo un 67% de incremento en lo que fueron todos estos negocios en lo que es compra en línea, y a través de páginas web, de redes sociales, de aplicaciones o de páginas de ventas, como es el caso de Mercado Libre o Amazon
o Alibaba, ¿no? Este es un estudio que hizo Mercado Libre para América Latina sobre cómo se afectaron las ventas durante estos tiempos de pandemia. 5 millones nuevos de compradores. Mercado Libre en la región tuvo un 45% de crecimiento en cuanto a las compras en línea. El 83% de las personas dijo que solamente estaba saliendo de casa cuando era realmente esencial, y pues esto ayuda precisamente entonces a que se acelere este efecto de compra en línea en la región. Hasta antes de la pandemia había mucho temor por parte de las personas de poner los datos de sus tarjetas en Internet, precisamente pues por el tema de los fraudes o de los robos cibernéticos. Sin embargo, hoy por hoy, como podemos ver en esta gráfica, la mayoría de personas de la mayoría de los países dice: voy a seguir comprando en línea, voy a seguir usando métodos electrónicos para seguir comprando. Bueno, acá vamos el incremento de los nuevos compradores, crecimiento del 45%, y los nuevos compradores ingresaron por todas las categorías. O sea, no es que la gente entrara solamente a comprar ropa, o solamente entrar a comprar muebles, o solamente entrar a comprar equipos electrónicos, ¿no? Para lo que nos atañe la industria, pues vemos que hubo un incremento en lo que es consumo masivo y alimentos, ¿no? Para todo lo que es en crecimiento en ventas en dólares, pues el incremento fue del 164% en lo que es compras de consumo masivo y alimentos. Entonces ya hubo muchas aplicaciones o muchas maneras en lo que las personas pues ahora sí que hacían las compras del supermercado, pues agarraban su teléfono, su computador, y pues en línea la hacían, y en cuestión de 2 horas pues llega toda la despensa a la casa, sin necesidad pues de tener que salir al supermercado. Y obviamente pues esto se ve fuertemente afectado pues lo que vemos acá con estos números. ¿Por qué la gente dice prefiero comprar en línea y durante estos tiempos? Pues porque no quiero salir de la casa y evitar esas aglomeraciones en la tienda física, ¿no? Porque sin embargo sí existe mucho temor por parte de las personas de alguna manera a la posibilidad de contagio, ¿no? Y sobre todo que pues las personas más vulnerables pues evidentemente tienden a tener más cuidado, ¿no? Casualmente ayer estaba leyendo un artículo en donde sacaban una estadística, decían el 88% de las personas fallecidas por COVID sufría de hipertensión y diabetes. Entonces, independientemente de la edad o independientemente de nada, pues esta era como la característica más relevante de las personas que se vieron afectadas, ¿no? Entonces, en la medida en la que yo pueda evitar esas aglomeraciones o esos lugares en donde haya mucha gente, pues la gente dice, pues prefiero comprar en línea, prefiero cuidarme y más bien pues quedarme con tranquilidad en casa. Sí, evidentemente en nuestra región la penetración de lo que es Internet pues todavía es muy baja. Hablamos que los países que más penetración tienen de compras en línea pues son Brasil y México, con un 1%. Si lo comparamos con Corea del Sur, que tiene 19%, China 14%, pues evidentemente aún nos falta mucho por crecer. Sin embargo, en ese tiempo pues se ha venido todavía desarrollando aún más este mercado, ¿no? En Panamá, pues me encontré que estas son las páginas favoritas para las plataformas favoritas, pues para lo que es las compras en línea: Amazon, Encuentra, OLX, AliExpress, Etsy. También leyendo un poco sobre el tema panameño, pues hablaban un poco que algo que no ha permitido que se desarrolle mucho lo que es la venta en línea, pues es la falta de bancarización, ¿no? No mucha gente todavía tiene su dinero o no está afiliada necesariamente a la banca, y pues todavía es menor el índice de personas que están haciendo esa parte de compra en línea. Acá algo importante, y quiero que consideremos, decía María que hace 3, 4 años que estuve en Panamá hablando un poco sobre lo que eran las tendencias del mercado. Cuando hablamos de esta nueva normalidad, no es que haya habido un borrón y cuenta nueva y hayan aparecido una cantidad de cosas nuevas. Finalmente lo que generó este fenómeno del COVID fue que aceleró todas esas tendencias de las que estábamos hablando hace 3 o 4 años. Pues lo que vino a hacer la pandemia fue que vino a acelerarlas en este momento, hacer que sucedieran. Entonces, hoy hay alternativas diferentes para que las personas puedan incluso hacer compra en línea. Ya muchas de las empresas pues tienen las tarjetas estas de prepago, en donde pues sencillamente la gente compra estas tarjetas, ingresa un código y entonces ya en automático pues puede tener o puede acceder al tema de la compra en línea. Lo vemos mucho con las tarjetas estas de Netflix o
o quienes tienen hijos adolescentes sabrán que ellos compran mucho las tarjetitas estas de los diferentes juegos de video, y ahí ingresan el código y descargan el juego en línea. Entonces, realmente no necesariamente es un tema de bancarización el que se pueda seguir desarrollando o aprovechando esta oportunidad que nos presenta este nuevo canal, porque definitivamente es una oportunidad que el canal nos presenta para poder incrementar nuestras ventas. O sea, ¿cómo si las otras industrias están aprovechando esos canales? Pues nosotros también, que estamos en la industria del pollo y el huevo, pues también tenemos que aprovechar también como para ayudar a que esto nos ayude a maximizar la parte de lo que son nuestras ventas, ¿no? En un estudio desarrollado por Marketing Group y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, se hizo un análisis sobre el índice de confianza al consumidor, en donde, pues, digamos que la base, pues, debería ser 120, y vemos que los índices de confianza, tanto en situación de hogar, ahorros, país y desempleo, pues, están por debajo de la línea. Digamos que hay un mayor positivismo hacia la posibilidad de ahorrar, hacia que va a haber una mejora en la situación económica del país. Sin embargo, pues, se ve algo de pesimismo en cuanto definitivamente lo que es desempleo es como la mayor preocupación por parte de las personas en Panamá. Hablando precisamente entonces de cómo dentro de la industria se ha aprovechado pues esta nueva plataforma. Yo la primera vez que hice este cuadro, que hice este estudio, fue ahora para el Latinoamericano de Avicultura, y ahora pues que vine a revisar qué había pasado, pues me dio gusto ver que muchas de las empresas pues evidentemente se fueron actualizando, ¿no? Vemos que ya pues tener una página web pues no es nada del otro mundo. Prácticamente todas las empresas, aquí tenemos, bueno, Seara de Brasil, Bachoco de México, Pilgrims de México, Aurora de Brasil y San Fernando de Perú, todos tienen página web. Todos en este caso, excepto Pilgrims, en su página web anuncian productos diferenciados. En cuanto a los segmentos, Bachoco pues va a un segmento de salud, Pilgrims va a un segmento más personalizado, igual San Fernando pues también tiene un producto diferenciado hacia la parte de salud. Ya cuando abrimos los canales de comunicación, pues ya entonces empieza a disminuir la cosa, ya no todos tienen esa ventana de chat para que la gente pueda ingresar directamente y escribir sus dudas o sus inquietudes. Y venta en línea, pues únicamente ya se reduce más, entonces ya únicamente vemos Seara de Brasil, Pilgrims en México y San Fernando de Perú. En cuanto a redes sociales, pues prácticamente todos participan en redes. Ojo que hay una nueva red social que se llama TikTok, que esa es la red ahora de las juventudes, esa es la red de los niños, de los centennials. Acuérdense que los centennials son los nacidos a partir del 2001 a la fecha, y esa es la red por la cual ellos se están comunicando. Ya algunas marcas han ido migrando también, porque igual es un público objetivo que es importante para nosotros, entonces tenemos que encontrar la manera de podernos comunicar con ellos, y la manera de comunicarnos con ellos pues es a través de TikTok, ¿no? Interesante ver que dentro de las páginas web de las diferentes páginas, dentro de las redes que participan, ya hay botones a redes. Para octubre del año pasado, muchas de las empresas todavía no tenían botones a redes y no tenían venta en línea menos, y ventana de chat tampoco tenían. Entonces, sí han ido avanzando un poco más las empresas, ¿no? Acá, bueno, tenemos una segunda parte, entonces estamos con DIP CMI, pues Melo, que lo conocemos todos muy bien, Pechugón de Paraguay, Cibao, República Dominicana, y Grupo La Caridad de Venezuela, en donde vemos, pues, evidentemente sí hay página web, hay productos diferenciados, dirigidos pues a las personas que les gusta la parte de apoyo. Aquí ya vemos que no hay ventana de chat, sí hay venta en línea, muy bien, y evidentemente pues hay botones a redes. Ahora vamos entrando al resto de empresas en Panamá, ¿no? Y entonces ya vemos que ya hay una página aquí, una empresa que no tiene página web, perdón. Ya productos diferenciados, pues solamente es una empresa la que nos está mostrando productos diferenciados. Todas pues van a un segmento normal de consumidores de pollo, pero no hay nada así como en particular. Ya Toledano sí abre una ventana de chat para tener esa comunicación directa con los clientes, pero solamente una de las empresas nos muestra presencia, venta en línea, perdón. En redes sociales vemos que la participación pues tampoco es muy alta, es relativamente baja, ¿no? Y en cuanto a los tipos de publicaciones que vemos, pues vemos que hay mucha. Para el caso de Avícola Chón, pues utiliza imágenes; para el caso de Toledano, pues utiliza GIFs, videos e imágenes; y el caso de Melo, pues también GIFs, videos e imágenes. Entonces vemos que todavía, pues con este cuadro, vemos que hay muchas oportunidades todavía de desarrollo que en las diferentes empresas, y pues acá quise agarrar como las empresas principales, en donde
es importante ver un poco hacia afuera lo que está sucediendo en el mercado para ver qué oportunidades podemos precisamente aprovechar, porque este es un canal nuevo que sí definitivamente tenemos que aprovechar para desarrollar. Sobre todo que algo que es maravilloso del mercado avícola en Panamá es que hay un sinnúmero de marcas y se ha trabajado fuerte para esa diferenciación de esa marca, entonces hay que seguir apoyando y aprovechando eso, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esa reactivación? Pues a través de lo que se llama el pensamiento moonshot. Este término del moonshot se acuña por ahí por la época del gobierno de Kennedy en Estados Unidos, cuando Kennedy le dice a la NASA, necesito que ganemos la guerra del espacio y necesito que pongan un hombre a la luna, y la NASA le pregunta a Kennedy, ¿pero cómo, señor presidente? Y Kennedy les dice, no sé cómo, pero necesito que pongan a alguien en la luna. Entonces, cuando hablamos del pensamiento moonshot es cómo lograr esos crecimientos importantes, relevantes, representativos, en donde tengo que ser 10 veces mejor en lugar de un 10% mejor, y ahora sí que, pues 2020 para casi todos nosotros fue un año perdido. ¿Cómo vamos a recuperar ese año? Y no podemos pretender entonces saltar de 2019 a 2021. Necesitamos hacer un salto cuántico, y aquí es cuando nos tenemos que poner creativos de cómo vamos a lograr entonces ese crecimiento para recuperar pues ese territorio perdido de lo que fue este año. Me encontré este artículo en la revista Estrategia de Negocios en la edición ahora de julio y agosto, en donde está hablando de lo que es las marcas top of mind en Centroamérica para lo que es la parte avícola, ¿no? Y vemos que para el caso de Panamá, pues las dos marcas que las personas, pues ahora sí que reconocen más, pues es Melo, en primer lugar con el 52% de recordación, y Toledano con el 31% de recordación. Entonces, recuerden que cuando estamos hablando de un tema de marca, pues es importante también trabajar sobre esa parte de cómo los consumidores o las personas me reconozcan y sepan qué es lo que estoy haciendo para lograr esa preferencia por parte de ellos, ¿no? Y por eso la importancia en tener o en abrir esos diferentes canales de comunicación con las personas, que hoy por hoy, pues las redes sociales nos permiten hacerlo, ¿no? Hay que salir a ver qué es lo que el mercado está haciendo y qué es lo que el mercado está queriendo seguir, ¿sí? Y ahora sí que es muy importante estar acorde para satisfacer esas necesidades por parte de las personas. Habíamos visto en una diapositiva anterior que viene una preferencia importante en las personas acerca de esos mercados callejeros, ¿no? De esas plazas de mercado. Entonces, bueno, pues también entonces vamos a ver cómo podemos, si las personas van a migrar o van a seguir teniendo esa preferencia hacia ir a esa plaza de mercado, precisamente porque la asociamos además con alimento fresco, pues entonces es importante que nosotros también busquemos entonces la mejor manera pues de tener esa presencia a donde los clientes están yendo, ¿no? ¿Cómo más podemos lograr ese crecimiento? ¿Cómo más puedo avanzar en lo que es mi cadena de valor, o cómo le puedo agregar más valor a mis productos, ¿no? Y habíamos hablado también sobre la preferencia de canasta de consumo de alimentos saludables. Esta es una página panameña, Juice Market, en donde lo que están vendiendo son alimentos preparados en línea, pero alimentos con esta idea de ser alimentos saludables, ¿sí? Entonces ya las personas, en lugar de pedir pollo a KFC o pedir una hamburguesa a McDonald's, pues ya entonces entra buscando este tipo de alimentos. Entonces también cómo nosotros en nuestra industria pues podemos asociarnos con esta nueva industria restaurantera, que es de alguna manera parte de la preferencia de los consumidores, o cómo nosotros mismos dentro de las posibilidades podemos pensar en llegar incluso a través de nuestros productos pues con ese tipo de soluciones. Acá obviamente cada quien tiene que revisar su estrategia, tiene que revisar sus capacidades, pero esto es lo que está pasando en el mercado. Otra pregunta que nos podemos hacer para buscar ese crecimiento: ¿qué nuevos negocios, qué otras alternativas de negocio pues puedo llegar a lograr, ¿no? Y les había mencionado también que uno de los aspectos importantes pues es esta preferencia o esta atención a lo que es tema de medio ambiente, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con todos los residuos que se generan en las granjas? ¿Qué hacemos con la pollinaza? ¿Qué hacemos con la gallinaza? ¿Qué estamos haciendo con la cama? ¿Qué estamos haciendo con las mortalidades? ¿Qué manejo se le está dando? ¿Qué manejo adecuado se le está dando a esto, no? Entonces, aquí de alguna manera, pues es una alternativa, ¿no? Estas fuentes de materia orgánica, pues nos pueden ayudar para producir biogás, precisamente pues para generación de energía eléctrica, o para
manejar la temperatura dentro de los galpones, o incluso nos puede ayudar pues para hacer composta, que después nos va a servir para fertilizante para todo lo que es la parte agrícola. Entonces pensar qué otros negocios o qué otras alternativas pueden haber que tal vez antes pues no me había fijado o no le había puesto mucha atención, en donde pues pueda contribuir al medio ambiente, pueda trabajar de manera sostenible, pero también para que esto funcione, pues evidentemente me reditúe a mí dentro de lo que es la parte de mi negocio, ¿no? ¿Qué otros nuevos productos? ¿Qué más está demandando el mercado? Pues esto ya lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que es la parte libre de antibióticos, libre no sé, pollo en pastoreo, gallinas libres de jaula, etcétera. Pues todo esto que ya sabemos o que ya conocemos. Ya hay certificaciones ahora para la parte de bienestar animal, en donde sin necesidad de afectar lo que es la parte productiva, pero sí de alguna manera lo que hacen es que revisan las instalaciones que no presenten algún tipo de riesgo para los animales, van y miden la calidad del aire, la calidad de la cama, y a partir de ahí pues dan certificaciones evidentemente sobre lo que es esa parte de bienestar animal pensado, no como lo quieren presentar los animalistas, pero sí pensado de una manera de cómo podemos incrementar la productividad en una manera en donde los animales pues tengan mejores condiciones, que al final, en el momento que yo le ofrezco un mejor ambiente al animal, pues el animal productivamente me va a responder mejor. Entonces, de alguna forma eso se va a redituar bastante bien, y de alguna manera pues el consumidor pues también lo va a agradecer y lo va a preferir, ¿no? Y quiero hacer énfasis en esta parte de lo que es este aspecto de sustentabilidad, porque siempre que pensamos en medio ambiente, pensamos en eso es caro, eso es costoso y eso no me genera retorno. No. Para que funcione, pues evidentemente yo tengo que incrementar mi productividad, la cual se vea beneficiada de mi rentabilidad, mientras yo estoy cuidando el entorno ambiental. ¿Cómo? Bueno, pues aquí es cuando viene el concepto de lo que hablamos de lo que es economía circular, ¿no? Que es el aprovechamiento de todos los residuos para convertirlos nuevamente en materia prima, para que me ayuden a generar, pues ahora sí que un mejor ingreso, y de alguna manera, pues a partir de ahí, pues ser más amigable con lo que es entorno ambiental. ¿Por qué? Porque hoy ya no es optativo el tema de la sustentabilidad, y sobre todo nosotros que estamos en la industria de la producción de proteína animal, en donde de alguna manera hemos sido muy señalados, pues también es nuestra buena oportunidad para salir y levantar la mano y decir, pues sí estamos aplicando prácticas, evidentemente, en donde estamos siendo sostenibles y sustentables y estamos cuidando pues todo lo que es el medio ambiente. Cuando hablamos de economía circular, pues hablamos de un consumo responsable y colaborativo, en donde no solamente las empresas son responsables, sino el consumidor también, pues entonces adquiere este cierto tipo de responsabilidad. Y entonces se logra este enlace y este mejor canal entre personas y consumidores. Lo que se busca es llegar a esta cadena corta de alimentos, ¿no? En donde, pues, ejemplos de cadenas cortas de alimentos, pues puede ser la tradicional, venta directa en granja a los mercados callejeros, que era lo que estábamos mencionando anteriormente, o innovadora, catering colectivo, tiendas pertenecientes a los productores, sistemas de canasta, e-commerce, como la página que estábamos viendo ahora, o las diferentes asociaciones, en donde la asociación, pues, ahora sí que compila los productos y se los lleva ya directamente al consumidor con el sello de la diferente asociación. Ahí ya es cuestión de, nuevamente, cada empresa haga su análisis, tome su decisión de cuál va a ser la mejor manera de llegar al mercado. ¿Cuáles son los beneficios de esas cadenas cortas de alimento? En cuanto a la parte económica, pues voy a tener menos gastos, obviamente, pues va a haber menos intermediarios, o sea que mucha de ese beneficio, de esa utilidad que el intermediario se quedaba, pues me la va a poder quedar yo, y obviamente pues una mejor calidad de trabajo. En cuanto a la parte ambiental, pues van a haber unos nuevos propósitos de uso para los recursos, como lo habíamos hablado anteriormente, generación de biogás, fertilizantes, una transición ecológica. En cuanto a la parte social, pues el recurso humano es fundamental, lo que es el fair trade o la negociación justa. Esto nos va a ayudar a crear más unidades de empleo, ¿no? Y en cuanto a la parte regional, pues reutilización de recursos dentro de la región, proximidad de los actores, viene fuerte este tema de consumo local, y en todos los países se está promoviendo, ¿no? Panameño consume productos de Panamá, porque evidentemente lo que tenemos que lograr es reactivar nuestra economía. Entonces viene también una fuerte tendencia hacia todo este aspecto, ¿no? De alguna manera estamos con la proteína adecuada, pollo y huevo, la demanda pues va a ir en crecimiento. Vienen estos cambios en lo que van a ser estas cadenas de suministro. El factor humano pues es algo fundamental. Este año pues vimos evidentemente pues la cancelación de un sinnúmero de eventos de la industria. Incluso vimos que
el Congreso Latinoamericano de Agricultura igual pues se va a posponer pues para un año más adelante, porque pues definitivamente este año pues fue bastante complicado. ¿Qué comportamientos del consumidor llegaron para quedarse? Ya el consumidor no va a estar tan atento a lo que es precio, sino a lo que le va a poner mucha más atención es al tema de lo que es el valor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa relación costo-beneficio? Y el consumidor va a ser pues mucho más consciente de este aspecto. Como lo había mencionado anteriormente, esa mayor conciencia o ese mayor cuidado por lo que es el medio ambiente, esta desconfianza en donde ya las personas han aprendido no a creer todo lo que se publica, sino a ser mucho más selectivos en cuanto a la información que van a recibir. La relevancia del hogar como el centro de todo, ¿no? Porque igual, y también va a suceder mucho, y creo que muchas de las empresas lo estamos viendo, donde las áreas administrativas, pues muchos están haciendo home office, y seguramente ese home office llegó para quedarse, porque además nos dimos cuenta que de alguna manera, pues es mucho más eficiente en muchos casos que las personas desarrollen el trabajo desde las casas a estar ocupando lugares de trabajo, ¿no? Entonces, y sobre todo en las ciudades grandes donde tenemos problemas fuertes de tráfico, en donde desplazarse de un punto A a un punto B, pues llega a perder mucho tiempo, pues más bien entonces dejemos que la gente se quede en casa, trabajemos por objetivos y además pues voy a reducir mis gastos en lo que es la parte de oficinas. Obviamente en granjas pues esto no aplica, pero para las áreas administrativas sí funciona muy bien. Esa importancia sobre lo que es salud y bienestar, fíjense que ahora está súper de moda que todo el mundo, si antes estaba de moda, ahora está mucho más de moda que todo el mundo salga a correr, ahora mucha gente anda en bicicleta, ahora el boxeo también se puso de moda, entonces toda esta cantidad de deportes y actividades pues vienen a tener una fuerza importante, ¿no? Y las personas pues precisamente a raíz de todo este tema de la pandemia, pues ese correcto y ese cuidado sobre su salud, ¿no? Lo que es la experiencia digital, ahora mi papá, que tiene 77 años, pues decidió abrir cuenta en Instagram, ya tenía cuenta en Facebook, y entonces, pues de ahí para abajo, imagínense lo que ha venido sucediendo, ¿no? Esta parte de ese sentido solidario por parte de las personas, mucha gente publicó, estuvo publicando durante meses: si no tienes que comer, no te vayas a dormir con el estómago vacío, escríbeme, yo te voy a ayudar. Las personas a partir de esta situación difícil, hemos aprendido a ser solidarios y a preocuparnos por los demás, ¿no? Y lo que había hablado anteriormente, ese énfasis por esa preferencia por consumo local. En cuanto a los tres aspectos importantes en los cuales las marcas se deben centrar, es a generar confianza para los consumidores, para que tengan la tranquilidad que en el momento que van a consumir mi marca, están consumiendo el producto que se les está prometiendo y se está cumpliendo con esa promesa de valor. En donde además mi marca es influenciadora, es líder de opinión y es propositiva. Y además, esta marca me ofrece productos a la medida de mis necesidades particulares. Entonces, esas son las marcas, o esos son los tres atributos más importantes que las diferentes empresas avícolas de Panamá tienen que considerar para lo que van a ser sus siguientes campañas y su siguiente desarrollo de productos dentro del mercado. Importante también aprovechar este momento en donde las personas se están volcando otra vez hacia lo que es los alimentos, y no ya a la comida esta procesada que tanto daño le hace a las personas. Entonces, también entender que el plato de comida pues es un plato balanceado en donde necesitamos proteína, carbohidrato, cereales, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues promover ese consumo de alimentos, pues de alimentos saludables. Lo que les decía, el tema de marca país viene a ser esencial, y estoy seguro que en cada país estamos escuchando las mismas campañas en donde lo que se está queriendo promover, pues nuevamente es el consumo local para poder reactivar esto. Ya sabemos que la mayoría de nuestras economías latinoamericanas pues dependen principalmente de lo que son las pymes y las mipymes, ¿no? Entonces, estas son las que realmente mueven la industria. Entonces, sabemos que para poder reactivar esa industria, pues es a estas empresas a las que tenemos que apoyar. Rabobank predice un incremento en la demanda avícola durante el segundo semestre. Al ser el pollo la proteína, pues de las proteínas más económicas, pues evidentemente se espera que esa demanda se incremente. Va a seguir habiendo volatilidad. Vamos a ver qué pasa ahora con el dólar. Estamos cerca de elecciones en Estados Unidos. Esto nos va a dictaminar mucho qué es lo que va a pasar. Hay oportunidades importantes para lo que es la pechuga.
Rabobank dice que de todas maneras va a haber una preferencia fuerte de los consumidores hacia lo que son las carnes oscuras, y pues hay que estar atentos también a los acuerdos comerciales, ¿no? Porque algo de lo que empezó a llevar al planeta de alguna manera la crisis económica pues fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China. También obviamente lo que está pasando en Europa con el tema del Brexit, y pues al final también nos vino a afectar muchísimo la guerra de Rusia y de Arabia Saudita por el tema del precio del petróleo, porque pues de alguna manera pues esto afecta también el precio del maíz. Entonces tenemos que estar atentos a todo este escenario. Por lo tanto, pues todavía no se espera esa buena estabilización o ese crecimiento sostenido, sino, sin embargo, pues va a haber muchísima volatilidad todavía en el mercado. ¿Cómo se comportaron los precios de las proteínas? Esos son precios al productor en América Latina. Para el caso de México, pues se estaba pagando el kilo de pollo a 1,14. En abril pues hubo una baja representativa, más o menos en mayo empieza a presentarse una mejora. ¿Por qué? Porque abre el sector Horeca. Acuérdense que el sector Horeca es el sector de hoteles, restaurantes y cafeterías, y en nuestra región pues tiene aproximadamente un 32, 35, 40% de participación. Entonces, al tener ese sector cerrado, pues obviamente se vino muy afectado lo que era el consumo y la demanda. Ahora que viene esta reapertura de las economías, pues de alguna manera es en donde empieza pues un poquito esa leve reactivación, ¿no? En Colombia, digamos que se mantuvo un poco más estable. Perú fue uno de los grandes afectados también, al igual que México. Fíjense acá las bajas fuertes que hubo en cuanto al precio del pollo, ¿no? En el caso del huevo, en México pues no se vio tan afectado. Más bien lo que hubo fue un incremento importante. Hubo compras de pánico, y entonces en México los supermercados tuvieron que restringir la compra de huevo. Eso hizo que el precio del huevo se disparara, y viene a la baja, pero no tanto es por el tema del COVID y la crisis, sino porque viene un momento de estabilización porque había subido muchísimo de precio. Vemos que en Colombia pues también va para arriba. En Perú pues de alguna manera ha estado relativamente estable, al igual que pues en Argentina hasta donde tenemos los precios reportados. Sigamos viendo qué pasa con la región. Incluyamos a Panamá. Pues sabemos que Panamá es uno de los, si bien es un país relativamente pequeño en cuanto a número de habitantes, pero vemos que es uno de los principales actores en cuanto a consumo de pollo, ¿no? Según esto, pues el mayor consumidor de la región es Argentina, con 46,6 kilos, seguido de Bolivia, Brasil, y pues Panamá tiene el cuarto lugar de consumo, ¿no? Con 41 kilos per cápita. Entonces, pues es un jugador importante en lo que es la industria avícola. En la parte de huevo, pues sí vemos que hay oportunidades importantes. Acá, pues México sigue siendo el ganador en cuanto a consumo. 360 huevos por año se consumen. Colombia supera a Argentina. Argentina era el segundo consumidor de huevo, ahora Colombia lo supera con 291 huevos, Argentina con 284, y después viene Brasil, ¿no? Y ya vemos los países en Centroamérica, salvo Costa Rica, que ha estado haciendo una campaña importante para incrementar esa parte de consumo de huevo, en donde ya van por 220, pero entonces en nuestro mercado panameño, pues vemos que todavía hay pues muchísimas oportunidades de crecimiento. Entonces, si bien en pollo tenemos un excelente posicionamiento en cuanto al consumo de esta proteína, pues en huevos todavía pues hay bastante espacio, y hay bastante que hacer y bastante trabajo que realizar. Podemos ver que evidentemente la demanda de pollo en Panamá pues de alguna manera se redujo, y eso pues lo podemos ver precisamente pues con el resumen mensual de sacrificios, lo que fue el faenamiento en el país. Pues vemos que la curva pues tiende a ir un poco hacia la baja. Ya se ve una leve recuperación en julio. Sin embargo, pues si lo comparamos con enero, pues evidentemente pues todavía esa demanda no se ha incrementado pues lo suficiente, ¿no? Ya estos precios, pues estos sí ya no son al productor, sino ya son precios que hubo hacia la parte del consumidor, en donde pues vemos las diferentes partes los diferentes cortes del pollo, cómo fue un poquito la parte del comportamiento, cómo ha sido pues aquí tenemos la estadística hasta abril de lo que es este año, y si lo comparamos pues evidentemente pues ha estado, lo que es muslo, pues ha estado a precios bastante bajos. Sin embargo, pues vamos a ver la curva tiende hacia arriba. Esperemos que siga con esa misma tendencia. Lo que es el ala, pues de alguna manera ya para abril pues ya estaba incrementándose, ya superando precios de 2018 y 2019. Para lo que es el rosticero, pues ya vemos hubo un repunte importante en marzo, y pues viene una caída importante en abril. Sin embargo, pues también traemos precios
por encima de 2018 y 2019, que en general, pues 2018, según esta gráfica o estas gráficas, pues fue un año bastante complicado para la avicultura en Panamá. Muslo, sí se ve bastante afectado, pues hasta abril pues traía el menor precio al consumidor, al igual que el encuentro, también estaba con precios bastante bajos. La pechuga, pues ahora sí que también con unos precios pues, mucho más bajos que los años anteriores, ¿no? Y en cuanto a huevo, pues ha estado bastante volátil hasta lo que era julio, pues únicamente supera lo que eran precios de 2018, pero sin embargo, pues todavía se encuentra por debajo del precio de años anteriores, entonces pues todavía evidentemente se puede trabajar, pero pues de alguna manera, como lo decía al principio de la plática, lo que se espera es que en la medida que reabra el sector, que empieza a reabrir la economía, pues la tendencia va entonces hacia el incremento y hacia el crecimiento. Fenómeno interesante que está sucediendo no solamente en Panamá, sino en varios países, es que muchas personas pues están decidiendo pues tener sus propias gallinas y engordar su propio pollo, ¿no? Y entonces, acá, ¿qué es positivo? Pues que las personas siguen consumiendo la proteína. Claro, evidentemente ya no me van a comprar el pollo a mí, no me van a comprar el huevo a mí, porque ya ellos van a tener su propio pollo, su propio huevo. Ok, entonces, ¿qué otras oportunidades de negocio pues pueden surgir a partir de estas nuevas iniciativas? Que si bien pues no es algo representativo del mercado, pero puede ser también uno de esos pequeños negocios de oportunidad, ¿no? Acá en México hay una empresa precisamente lo que hace es que pasa con las señoras cabezas de hogar, les regala a las personas, a las señoras las gallinas, les regala una casita y la señora lo que hace es que les vende el alimento para que alimenten las gallinas y luego ella les compra el huevo a estas señoras a precio del mercado y ella se encarga de venderlo y comercializarlo. Entonces, si bien esto se pudiese llegar a ver como una amenaza, les digo, pues es una parte del mercado muy pequeña, pero pues también, ¿por qué no? Puede ser otra idea interesante de negocio, ¿no? Y ya pues prácticamente para cerrar, pues cuáles son los mensajes que quisiera que se llevaran pues para el día de hoy. Tenemos que ajustar nuestro catálogo o nuestro surtido a las preferencias del mercado. Como les dije, hacer mucho énfasis en lo que es productos de origen local, incluso entre las mismas diferentes regiones, hacer ese énfasis, ¿no? Ir trabajando sobre esa preferencia del consumo doméstico, si bien ahora que el sector Horeca se vuelva a reabrir, pero igual ya las personas se han vuelto a acostumbrar a cocinar, a consumir en casa. Entonces, ¿cómo ayudamos también a incentivar esa parte de ese consumo doméstico para incrementar, pues ahora sí que esa demanda, ¿no? ¿Cómo propicio esa rotación? Precisamente, ¿cómo incremento esa parte del consumo, ¿no? ¿Cómo le puedo añadir valor o cómo puedo acortar la cadena precisamente para que ese margen me lo pueda ganar yo? Recuerden que los mensajes que tengo que pasarle a los consumidores pues tienen que venir asociados con temas de salud y bienestar, que es a lo que las personas pues realmente le están poniendo mucha más atención, ¿no? Incentivar lo que es consumo de productos frescos, entonces pues de alguna manera aquí también pues para poder contrarrestar, sobre todo en los países donde llega mucha importación de producto congelado, pues también entonces buscar ese incentivo, ¿no? Cuidar la existencia, cuidar mucho la parte de inventarios para no fallarle al consumidor, y aquí pues tenemos que ser, si bien es importante que seamos conservadores en cuanto al inventario animal que tengamos, pero también tener cuidado con esos números para más bien después no quedar cortos en cuanto para poder satisfacer esa demanda, y pues eso nos pudiera llegar a afectar o a sacar incluso el mercado, ¿no? Movernos hacia esas nuevas necesidades o hacia esas nuevas presentaciones que el mercado está buscando y buscar pues esos nuevos mercados o esas nuevas oportunidades que nos ofrecen, ¿no? Trabajar muy fuerte en lo que es esa parte de comunicación en redes sociales para lograr ese posicionamiento, para transmitir esos mensajes y para poderle llegar a nuestro público objetivo, ¿no? Y asegurarnos de que el contenido que vayamos a publicar, pues sí realmente sea un contenido en línea. Hay una sobreoferta de contenidos, hay demasiada información. Entonces, para que esa información sea relevante para las personas, pues tiene que ser algo interesante, tiene que ser algo que realmente me aporte, tiene que ser algo que realmente pues me pueda llamar la atención. Hay un libro que escribió Jan-Benedict Steenkamp, él es uno de los gurús de la parte de negocios, se llama Time to Lead, y me gusta recomendar este libro, sobre todo para esta época. Él lo que hace con el libro es que habla de muchos líderes
a través de la historia, desde la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial. Pues ahí vemos incluso la foto de Margaret Thatcher, de Nelson Mandela, en donde él trae muchos ejemplos de liderazgo y luego los aterriza para la parte empresarial. Entonces, pues para esos momentos en los cuales tenemos que cambiar el chip, cambiar la mentalidad, pues este es uno de los libros que les recomiendo, que me parece que está muy ad hoc pues ahora para la situación. Y bueno, pues ya para cerrar, pues Henry Ford dijo: cuando todo parezca ir en contra tuya, pues recuerda que el avión despega en contra del tiempo, no a favor de él. Nuevamente, pues les agradezco a todos por su tiempo, por su atención, a la señora María Lavinson, al señor Castroverde, a Navib por la invitación. Me encanta nuevamente estar ahora pues a la distancia con ustedes. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, pues acá estoy.